Muy bien, queridos hermanos, vamos a comenzar entonces nuestra clase de hermenéutica. Ya perdí la cuenta en qué número vamos. Creo que esta es la clase número 6, si no me equivoco. Bueno, puede ser que esté equivocado, pero lo importante es que vamos a seguir estudiando nuestro estudio bíblico de los días martes. Vamos a instaurar este día como día de estudios. Esperamos online, de esta forma, por supuesto, en esta modalidad. Esperamos también, una vez terminado este curso de hermenéutica, iniciar un nuevo ramo, asignatura, o como usted le quiera llamar. Para comenzar, vamos a hacer una oración. Así que les voy a pedir que oremos al Señor para comenzar. Le voy a pedir a nuestro hermano, a nuestro hermano Luis Montt, no sé si está por ahí, me parece que está conectado por ahí, que pueda orar para comenzar esta clase de hoy. No sé si está por ahí el hermano Luis. Sí, aquí estoy. Ah, ahí está, ahí está. Que tengo Gidemon y Luis Montt. Ok, Luis. Acompáñanos entonces en una oración para comenzar esta clase de hoy. Ya. Señor, te damos gracias en esta oportunidad, en esta noche, Señor, de poder reunirnos, aprender de tu palabra, Señor. Ayúdanos a comprender, a retener, Señor, para poder eh, conservar esto para nuestra vida, Señor, ponerlo en práctica de corazón, Señor. No que lo escuchemos, lo aprendamos por un momento y se nos olvide, Señor. También te pedimos por todos los hermanos. Muchas gracias por esta oportunidad y por este estudio, por la oportunidad que tenemos de aprender de ti, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Amén. Muchas gracias, Luis. Vamos entonces con nuestra clase de hoy. Bueno, recordando un poquito, estamos hablando de hermenéutica, que es el arte de interpretar, ¿verdad? Eso significa en el griego, interpretar, el arte de interpretar. Hemos visto una primera regla, vamos a poner acá, hemos visto una primera regla que nos habla que la Biblia es su propio intérprete, ¿sí? Esa fue la primera regla que vimos, la Biblia es su propio intérprete. Entonces ahí aplicamos siempre de manera preferencial la teología bíblica, o sea, la Biblia por sí misma se da a entender lo que ella quiere enseñar, ¿ok? Siempre recuerden que no podemos hacer doctrina, una doctrina es una enseñanza ya establecida, no podemos hacer una doctrina de un solo texto, ¿verdad? Porque si no estaríamos en problemas con varios textos que por ahí dicen por ahí que si se malinterpretan, se terminan transformando en un pretexto, ¿verdad? Para muchas cosas. Entonces, la Biblia es su propio intérprete. También hemos aprendido que las palabras, ya sea una palabra o una frase, estas palabras o estas frases se deben tomar en el sentido figurado. ¿Cómo es que se aplicaban en aquella época? Ahí hablábamos, por ejemplo, de los hebraísmos, ¿se recuerdan? No te lo reveló carne y sangre, todo eso tiene que ver con esta segunda regla de interpretación, que es que debemos considerar, ¿verdad?, cómo se utilizaban esas palabras en su contexto en aquel tiempo, ¿ok? Las palabras se deben tomar en el sentido figurado. Luego hemos estado hablando en las semanas anteriores de esta tercera regla de interpretación bíblica, que es que debemos nosotros considerar significa que debemos leer, prestar atención, debemos considerar las palabras y las frases que rodean el texto que nosotros queremos interpretar, ¿sí? Entonces hemos visto las semanas anteriores que si queremos interpretar una idea, por ejemplo, la vez pasada hablábamos de dónde están dos o tres reunidos en mi nombre, de atar y desatar, ¿se recuerda lo que hablábamos acerca de eso? Y lo que hicimos fue ver el contexto inmediato. Si el pasaje que queremos analizar estaba, por ejemplo, en Mateo capítulo 1, versículo 20, mi contexto más inmediato era el versículo 1, ¿verdad? Entonces, leíamos qué era lo que rodeaba esa frase, ¿verdad? Entonces debemos considerar nosotros las palabras, las frases, los contextos en los cuales vamos a estudiar, ¿ok? Siempre nosotros debemos hacer eso. El contexto me dice mucho, ¿eh? Así que debemos nosotros aplicar esto, ¿verdad? Por ejemplo, siempre damos este ejemplo. Si yo digo, ¿cómo puede afectar un contexto? Si yo le digo a ustedes, estamos en un casamiento, ¿se acuerdan de este ejemplo? Si estamos en un casamiento acá en la iglesia y estamos ahí celebrando el matrimonio y le digo al hermano Pedro,
venga por favor y traiga la cámara, ¿verdad? Para que le saque, o sea, traiga la cámara por favor y véngase, ¿verdad? Y el hermano Pedro viene corriendo, ¿verdad? Y me trae un flotador, una cámara de estas que hay en los neumáticos de los vehículos, así la dicen, ¿no? Entonces, ahí la palabra cámara, en ese contexto del matrimonio, no tiene nada que ver, ¿verdad? Porque yo le digo, pero hermano Pedro, ¿verdad? Esto es una suposición, para que no reten al hermano Pedro. Le digo, hermano Pedro, mire el contexto, esto es un matrimonio, ¿verdad? Usted me está trayendo una cámara para flotar, ¿verdad? No, pues hermano, hay que considerar el contexto. Luego nos vamos con el hermano, a ver, con el hermano Francisco, ya, vamos a ver, hermano Francisco. Nos vamos a un viaje, ¿verdad? Ahí a un paseo, ¿verdad? En la playa y lo estamos pasando súper bien. Y de repente estamos en el agua y le digo, hermano Francisco, venga para acá, por favor. Comparte con nosotros y traigan la cámara, ¿verdad? Y el hermano Francisco llega con la cámara fotográfica, ¿verdad? Entonces le digo, no, pero hermano, si es para nadar. Ahí sí, el contexto era la cámara esta que se usa, ya no se usa el nombre cámara, ¿ok? Pero se entiende a lo que me refiero. El contexto en el cual se dice la palabra o la frase me va a indicar también a qué es lo que yo me refiero, ¿ok? Entonces debemos considerar siempre las palabras y las frases que rodean el texto a interpretar, ¿ok? Ojo con eso, ¿verdad? Siempre entonces que leamos el texto bíblico, miremos la cita bíblica para poder posicionarnos en la línea del tiempo, para tratar de ver quién es el personaje que está citando esto, cuáles son las razones por las cuales las escribió, ¿verdad? Y debemos tener en consideración eso. A veces nosotros vamos a leer algunos textos bíblicos que son bastante duros, algunas frases que son como bastante duras, pero también debemos ver en el contexto en el cual se están escribiendo. También debemos ver nosotros ahí cómo es el temperamento, el carácter del que los escribe, ¿verdad? Porque puede ser que a lo mejor su forma de escribir sea así. Entonces debemos también considerar ese carácter, ese contexto emocional al momento de leer y de interpretar el texto bíblico, ¿ok? Para que no cometamos errores. Recuerde, la Biblia fue escrita por más de, ¿cuántos autores? Eran hartos, ¿verdad? ¿Quién se recuerda? ¿Cuántos autores aproximadamente? Más de 40. muy bien, hermana Rocío, muy bien, hermano 40. Francisco. Más de 40 autores escriben la Biblia en distintas épocas, en distintos contextos, distintos idiomas, en distintos continentes, pero el mensaje es uno, ¿ok? Entonces debemos considerar nosotros que van a haber diferencias y que Dios respeta, en este caso, la personalidad, el carácter y la forma de cada escritor que es inspirado por el Espíritu Santo, ¿ok? Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestra enseñanza. La semana pasada hablábamos de algunos temas de qué es lo que significaba atar, desatar, qué significaba esto que se habían 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Se recuerda todo eso que vimos, no? Que no tenía nada que ver con estas falsas doctrinas que por ahí hemos aprendido. El atar y desatar sigue siendo un tema de discusión que vamos a seguir hablando acerca de aquello. Y hoy día lo que se enseña es que los grandes predicadores y los grandes evangelistas, ¿verdad? Los grandes me refiero a los famosos, no los grandes de renombre, sino que puede ser hasta un falso, ¿verdad? Dicen, yo te ato, ¿verdad? Espíritu de no sé qué, yo desato bendición, yo hago esto, ¿verdad? Y siempre lo utilizan, ¿verdad? En un contexto equivocado y habitualmente con la finalidad de conseguir algo, ¿verdad? Algo para ellos, por supuesto, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cómo se aplica aquello. Vamos hoy día a continuar hablando acerca de esto y vamos a irnos a Mateo capítulo 16 en el versículo 19. Acá sigue hablando de atar y desatar. Mateo capítulo 16, versículo 19. Y este es un texto bastante polémico, yo creo. Creo que es uno de los más complicados, porque acá nosotros tenemos un contexto que la Iglesia Católica Romana toma este pasaje, ¿verdad?, para decir que Pedro, ¿verdad? Pedro fue el primer papa, ¿verdad? Pedro. Razones para pensarlo, la verdad es que hay que tener mucha fantasía. Primero que todo, la iglesia cristiana no nace en Roma, ¿verdad? Estamos estudiando el día domingo nosotros el libro de los Hechos, y la primera iglesia cristiana estaba en la ciudad a ver si ustedes me lo dicen ahí, ¿en qué ciudad estaba? ¿En Dubái? ¿En Miami? ¿En Sudamérica?
en Roma? ¿Dónde nace la primera iglesia cristiana? Antioquía. Bueno, en Antioquía, a Titi, se les llamó por primera vez cristianos, ¿ok? Ahí se les llamó por primera vez, pero nace el concepto de iglesia. Nosotros le decimos iglesia cristiana, pero en el libro de los Hechos todavía no se le llamaba iglesia cristiana, eran simplemente los discípulos del Señor. ¿En qué ciudad? ¿En qué ciudad era esto? Jerusalén. En Jerusalén, muy bien. Jerusalén. Jerusalén, muy bien, hermana Ingrid. Muy bien, Jerusalén. Entonces, en Jerusalén es en donde se inicia, ¿verdad? Los primeros cristianos. Lo que decía Titi es en Antioquía, que es en donde por primera vez se les dice el nombre de cristiano, que era como un apodo, ¿verdad? Era como un nombre despectivo, era como cristianillos, ¿verdad? Así como pequeños cristos, ¿verdad? Pequeños ungidos. Pero es en Jerusalén donde se les llama, se inicia la iglesia cristiana. En el capítulo 2, de hecho, lo menciona, ¿verdad? Con la conversión de estos 3.000 hombres piadosos, ¿verdad? Que se convierten en la predicación de Pedro, en donde hace una exhortación a lo que estaba sucediendo por el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, sobre todo humano. Entonces ahí comienza, 50 días después de la resurrección del Señor, comienza la iglesia cristiana que nosotros conocemos hoy. En ningún caso el Señor ni los apóstoles se decían nosotros somos católicos, nosotros somos protestantes. Piensa usted que el protestantismo incluso es bastantes siglos después de todo esto. ¿Cuántos siglos? A ver quién se recuerda. En el siglo, ¿cuándo sucede la reforma y la contrarreforma? ¿En qué siglo? Para que veamos la distancia que hay, que no tiene nada que ver, no hay ninguna base para poder decir que la primera iglesia era evangélica o era protestante o era católica. En el siglo XVI, dice nuestro hermano Luis Duquet, ¿no? Muy bien, siglo XVI. Muy bien, los hermanos. En el siglo XVI, ¿verdad? Es cuando se inicia recién la revuelta de lo que nosotros conocemos como la revolución con Martín Lutero, ¿verdad? Protestante. Por lo tanto, no se puede atribuir a esta iglesia naciente, ¿verdad? Ni mucho menos a Pedro, como un papa, ¿verdad? Porque no existía la figura papal, no existía, la misa no existía, ¿verdad? Nada de lo que nosotros conocemos dentro de la religión católica existía, ni hablar de las imágenes, ni hablar de eso, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros vamos a leer este pasaje, en donde el catolicismo en cierta forma se lo atribuye para decir que Pedro fue el primer papa. Entonces, entremos en materia. Voy a poner acá el texto amplio. Estamos hablando de qué significa atar y desatar, y vamos a ver ahora en este texto de Mateo 16, 19. ¿Qué es lo que dice? El Señor Jesús, acá, ¿verdad?, está conversando con sus discípulos y le dice, a ti, le está hablando a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bien, ahí está, ¿verdad? Ahí está el texto. Si ustedes tuvieran que analizar, a lo mejor ustedes ya probablemente ya saben el contexto porque lo hemos estudiado muchas veces, ya saben de qué se trata esto, ¿verdad? Podrían darme una muy buena explicación. Pero olvidémonos de todas las explicaciones que hemos dado para interpretar correctamente este texto, ¿ok? Y usted céntrese en tratar de leer lo que aquí dice y cómo usted lo interpretaría, ¿verdad? Recuerde que el personaje al cual se le está dando estas llaves, ¿verdad? Sería a Pedro. Si usted lo lee textual, ¿qué cosa usted interpretaría? Y lo vamos a poner ahí a pantalla completa. Leámoslo de nuevo. Dice, el Señor le está diciendo a Jesús, a ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué interpreta usted con eso? Esa pura frase. Que Jesús, al Señor, ¿qué es lo que le va a pasar? Unas llaves, un manojo de llaves, ¿verdad? Del reino de los cielos. Pareciera que fueran las llaves para poder entrar, ¿a dónde? Al cielo. Mire, ¿qué creen ustedes que nace de esta interpretación literal sacada de contexto? Es ¿Qué nace?
más o menos la imagen cuando la persona se muere y va al cielo y hay como una puerta y aparece Pedro. ¿Se me imagina eso? Exactamente, ¿verdad? ¿Han visto ¿No ustedes es que cierto? exactamente, hermano Juan Antonio? Todos probablemente estábamos pensando en eso. Cuando dicen que Pedro está con un manojo de llaves ahí a la entrada en un portón, en el portón automático del cielo, ¿verdad? Del cielo, y ahí está Pedro, ¿verdad? Esperando que lleguen las almas, ¿verdad? Y Pedro le abre, ¿verdad? Usted seguramente ha escuchado muchas veces esa historia. De aquí justamente nace, ¿verdad? Alguien leyó esto literal y probablemente lo creyó, porque la gente sigue pensando esto, ¿verdad? Aunque para usted y para mí puede sonar bastante absurdo esa interpretación, hay mucha gente que así lo cree, ¿verdad? San Pedro, recíbelo, ¿verdad? A la entrada del cielo y guíalo hasta su morada, ¿verdad? Esas son cosas que hoy día se dicen, ¿verdad? Ok, vamos a seguir interpretando esto literalmente. Y a ti te daré, le dice Jesús a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. El que tiene las llaves es una persona que puede abrir, ¿verdad? ¿Le ha pasado? Cuando le ha pasado alguna vez que no tiene llaves, se le quedaron las llaves y usted necesita entrar, ¿verdad? Y se acuerda que a lo mejor alguien tiene una copia de sus llaves y usted para poder entrar tiene que esperar que esa persona llegue y esa persona le abre, ¿verdad? Y usted puede entrar. Ok. A Pedro le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra, recuerde que ellos estaban en el contexto conversando en este planeta, estaban ahí, ¿verdad? Y todo lo que atares acá en la tierra será atado en el cielo, ¿verdad? Es como que, ¿qué interpreto de esto? Me imagino una cuerda, ¿verdad? En donde Pedro está atando cualquier cosa, ¿verdad? Y a lo mejor como que eso se duplicara. Por ejemplo, si yo ato un manojo de paja acá en la tierra, ese mismo manojo de paja se ata en el cielo, ¿verdad? Eso yo interpretaría así como literal. Y luego dice, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Lo mismo, ¿verdad? Si desato ese manojo de paja, se desata también en el cielo, ¿verdad? Entonces, eso yo podría interpretar de manera literal. Eso sería, si yo lo veo así, ¿verdad? Pero vamos a ver entonces qué es lo que esto realmente significa. Entonces, para poder interpretar correctamente este pasaje, nuevamente tenemos que aplicar estas reglas de interpretación bíblica, de hermenéutica, ¿verdad? Que tiene que ver con leer el contexto, ¿verdad? Tengo que leer el contexto para saber qué es lo que aquí quiere decir, ¿ok? Parece que estoy como muy abajo con esta silla, a ver. Ahí sí. Ahí sí. Entonces, para esto tenemos que, para poder comprender el contexto, tenemos que leer los versículos, los capítulos que rodean este texto en cuestión. Ahora, veamos una palabra. Acá hay dos palabras que me llaman la atención. Observemos, ¿ok? Voy a poner el texto acá completo. Y díganme ustedes cuáles son las palabras. Bueno, yo ya las subrayé, en realidad les estoy ayudando. Pero acá hay dos palabras que a mí me llamaron la atención. ¿Se recuerdan que en la hermenéutica nosotros tenemos que observar? ¿Se recuerdan que hablábamos acerca de eso? Leo el texto y si hay palabras que a mí no me llaman la atención, las subrayo, ¿verdad? Aquí yo subrayé la palabra atar, atares o desatares, atar y desatar. ¿Hay alguna palabra más que le llama a usted la atención aquí? A ver, vean, miren la pantalla y díganme si hay alguna palabra que les llama la atención. A ver. Las llaves. Las llaves, mire, está bien, ok, las llaves, ok. Las llaves tendrán un significado. Fíjense que en la Biblia, esto como un punto aparte, pero en la Biblia nosotros vamos a encontrar muchas palabras que tienen significado, ¿verdad? Por ejemplo, les voy a adelantar un poquito. Llaves en la Biblia significa autoridad, ¿ok? Eso significa llaves en la Biblia. Por ejemplo, el agua, ¿verdad? Puede ser un símbolo también de multitudes de personas, ¿verdad? En algunos contextos, ¿verdad? La espada, por ejemplo, es un símbolo ¿de qué? De la palabra del Señor, ¿verdad? Bueno, y hay otras palabras que tienen símbolos, ¿ok? Son símil, ¿verdad? Son palabras que tienen un significado cuando la vemos en la Biblia, ¿ok? Vamos a hablar un poquito más adelante acerca de aquello. Ok, entonces, acá tenemos la palabra atar, ¿verdad?
Esto viene de la palabra griega deo, ¿ok? Y esto significa, la palabra atar significa sujetar, no a sujetar, como decimos en Chile. Significa sujetar, significa ligar, significa apresar. La palabra atar también significa ponerle un límite, ¿ok? Atar. Mire, me interesa este significado, ponerle un límite, ¿verdad? Eso significa la palabra atar, ¿ok? Ahora, poner un límite, poner un límite. Cuando usted pone límites en su vida, ¿verdad? Cuando usted como padre pone límites, por ejemplo, a sus hijos, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Poner límites. No ser permisivo. Disciplina. Muy bien, hermano Luis. Disciplina, ¿verdad? Estamos hablando de disciplinar, ¿verdad? Ese es el concepto acá que nosotros tenemos de atar, ¿verdad? Nos da a entender que está hablando de disciplina, ¿ok? Ok, entonces dijimos que la palabra deo significa ligar, sujetar, apresar, ¿verdad? No dejar que se mueva, poner un límite, ¿verdad? Entonces la palabra disciplina, ¿verdad? El concepto de la disciplina pone límites, ¿verdad? Y la iglesia cristiana tiene disciplina, ¿verdad? A veces por ahí en la iglesia decían, lo vamos a poner en disciplina, y eran unas disciplinas que a veces ni siquiera tenían un buen sustento, ¿verdad? Pero la disciplina tiene que estar, tiene que regir la iglesia del Señor, y esa es una disciplina bíblica, ¿verdad? Vamos a ver cómo es que la Biblia, a través del apóstol Pablo principalmente, y en el Nuevo Testamento nosotros vemos la disciplina que existía, ¿verdad? Ok, ahora, por una parte tenemos la palabra atar, que era deo, y luego tengo la palabra desatar, ¿verdad? Que es luo, ¿verdad? L-U-O, luo, ¿verdad? Es la palabra desatar. ¿Qué significa desatar? Significa aflojar, ¿verdad? Significa soltar las cadenas, ¿verdad? Por una parte, atar significa poner un límite, pero desatar significa liberar, ¿verdad? Soltar las cadenas. Eso significa en el idioma original, ¿ok? Para que lo podamos entender, ¿ok? Tengamos en mente entonces estos conceptos. Vamos a leer nuevamente este pasaje, ya sabemos más o menos lo que significa esa palabra. Ahora usted que tiene ese contexto, ¿verdad? Ya que observamos el texto y pudimos definir por lo menos las palabras que no sabíamos, leámoslo nuevamente. Jesús le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ok. Vamos entonces a ir aplicando acá algunas, las reglas de interpretación. Estamos en Mateo capítulo 16, versículo 19. Si aplico la regla de interpretación en donde debo considerar el contexto del pasaje, ¿a qué versículo yo me debiese comenzar a poner énfasis? ¿Desde dónde podríamos partir? Estoy en el capítulo 16 y 19, entonces, ¿qué les parece si nos vamos al 16? ¿Qué número? 1. 16.1. Vámonos al 16.1. Vamos a poner entonces acá el 16.1, ¿verdad? ¿Qué es lo que, para ir contextualizando para la lectura? Acá nosotros vemos que hay una multitud, ¿verdad? Hay una multitud que seguía al Señor junto con muchos personajes, y ellos, esta multitud, le pide una señal al Señor. Yo aquí me equivoqué en el título, perdón, le puse la multitud a Jesús una señal. Pero esto significa que la multitud demanda una señal a Jesús, ¿ok? Piden una señal, eso quiere decir, ¿ok? Para que no nos confundamos. Vamos a poner entonces esto más grandecito, usted lo puede buscar, Mateo 16.1, ¿verdad? Tenga ahí su destacador o lo que quiera, para que lo vamos leyendo. Dice entonces, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Recuerde que los fariseos y los saduceos eran los religiosos de aquella época, ¿ok? Contexto emocional. Ellos odiaban a Jesús. ¿Por qué lo odiaban? Pregunta, ¿verdad? ¿Por qué odiaban a Jesús? Porque Jesús
primero, más que porque Jesús hacía llamar el Mesías, estos fariseos, estos saduceos, odiaban al Señor porque les echaba al agua, ¿verdad? Todas sus patrañas, ¿verdad? No les permitía ejercer, los ridiculizaba muchas veces, ¿verdad? Porque tocaban trompeta cuando iban a ayudar a alguien, hacían un sinfín de cosas que eran absolutamente ridículas en la forma en que el Señor los ponía, ¿verdad? Entonces, estos dos grupos, los fariseos y los saduceos, vienen a Jesús en este contexto del versículo 1, pero vienen con qué intención? ¿Vendrán con la intención de arrepentirse y de aprender? No, dice acá que vienen con la intención de tentarle. Imagínense. O sea, si el diablo se atrevió a tentarle, imagínense esto. Entonces dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle a Jesús y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Eso es una tentación, ¿verdad? Muchas veces nosotros le decimos a Dios, Señor, si tú eres Dios, entonces respóndeme esta petición. Señor, porque tú lo puedes hacer, yo quiero aumentar mi fe, quiero creer más en ti, así que respóndeme. Es exactamente lo mismo que hicieron estos hombres, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado. Por eso la Biblia dice que al Señor tu Dios no tenemos que nosotros tentar, ¿verdad? En ese sentido, tentar es también un hebraísmo, ¿verdad? Que se entiende a lo que se refiere. Entonces vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él, se refiere a Jesús, respondiendo les dijo a todos ellos, a los fariseos y a los saduceos. Dice así, cuando anochece, ustedes dicen, buen tiempo porque el cielo tiene arreboles. O sea, esto en el campo, ahí me pueden ayudar los hermanos más del campo, la gente mira el cielo y en base a cómo estén las nubes, las estrellas, qué sé yo, uno sabe más o menos cómo vienen al día siguiente, ¿verdad? Entonces aquí habla de los arreboles. Versículo 3, y por la mañana, ¿verdad? Eso lo dicen cuando anochece. Y por la mañana dice, hoy habrá tempestad porque tienen arreboles el cielo nublado, ¿verdad? O sea, características del cielo pueden ver ellos lo que viene. Está hablando del futuro, ¿verdad? Entonces Jesús les dice, hipócritas, esto se los grita, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero les demanda a ellos lo que viene porque supuestamente eran los religiosos, ¿verdad? Ustedes saben ver las señales del cielo, más las señales de los tiempos no las pueden ver, ¿verdad? Y se supone que ellos eran expertos, estrictos observantes de la ley. Y luego le dice el Señor, generación mala, adúltera, demanda señal. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada. O sea, se fijan que Dios no va a... Dios podría haberles dado una señal. Jesús en ese momento podría haber hecho todo el cielo un tremendo espectáculo, ¿verdad? Para que creyeran que era Jesús. Pero el Señor no estaba dispuesto a caer en ese juego porque ya venían con una mala intención. ¿Cuál era la mala intención que venía en su corazón? Tentarle, ¿verdad? Venían a probarlo. Entonces le dice el Señor, generación mala y adúltera, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Ahí sería importante saber cuál es esa señal, ¿verdad? Y esa es la que le está diciendo. Esa señal se les va a dar, el profeta Jonás. ¿Quién era Jonás? ¿Se recuerdan o no? ¿Qué le pasó a Jonás? Ahí el hermano Luis nos va a responder, a ver. Lo esperamos, hermano Luis, no hay problema. Ya, sí, lo que pasa es que el otro evangelio es más clarito, ¿ya? Sin Porque duda. les dice el Señor, a mí lo que me gusta aquí, que el Señor les cita la Escritura y no cayó Claro. en la tentación que podría haber hecho maravillas, ¿cierto? Pero él dice, señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días, 3 noches, así estará en el corazón de la tierra el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches. Esa es la señal. Y al Exactamente. tercer día iba a resucitar, pero no lo dice ahí, pero 3 días solamente iba a estar en el corazón de la tierra, iba a vencer la muerte. Y lo Amén. interesante, amén, hermano Luis, lo interesante de esto es que ellos no lograron
no lograban darse cuenta a qué se refería. O sea, en su mente no estaban pensando que Jesús iba a morir y que iba a resucitar. Para nada, ellos quedaron completamente más confundidos aún. Recuerden ustedes que las parábolas, ¿verdad? Las parábolas que el Señor utilizaba, la gente las podía entender súper bien, ¿verdad? La gente común y corriente las decía en un idioma fácil de entender, en un dialecto del pueblo, y eran historias cotidianas de un sembrador que va a sembrar, ¿verdad? Les enseña una historia cotidiana que tiene una enseñanza espiritual, pero los religiosos, los estrictos observantes, como este grupo de los fariseos, los saduceos, no lograban entender nada, se confundían. No lograban entender, ¿verdad? No podían, su corazón era tan duro que no lograban entender lo simple que es comprender qué es lo que es el reino de los cielos. Porque si tú piensas, ¿qué es el reino de los cielos? Si yo le digo a usted, hermano, ¿qué es el reino de los cielos? Y usted dice, wow, así trata de buscar así como una descripción lo más majestuosa, ¿verdad? Pero tenemos nosotros ejemplo que el reino de los cielos es como, y comienza el Señor a explicar cosas muy simples, ¿verdad? Habla de la sencillez, de la pureza del corazón, de la benignidad del corazón de Dios en relación a su reino. ¿Ok? Muy bien, continuemos entonces leyendo esto. ¿Dónde quedamos nosotros? Dice, entonces, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Recuerde que queremos llegar al contexto de atar y desatar, porque le dice el Señor a Pedro que le dará las llaves, y todo lo que atares y desatares en el cielo será desatado también, en la tierra será desatado en el cielo. Ok, vámonos al segundo contexto, avancemos. Tenemos que llegar al versículo 16. Acá nosotros vemos una advertencia de Jesús a sus discípulos. ¿Ok? Ok. Dice acá, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. ¿Le ha pasado alguna vez eso, no? Es algo cotidiano. Bueno, a los discípulos también se les olvidó llevar pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ahora, ¿por qué les dice esto? Primero que todo, ¿por qué les dice esto? Porque acababan de tener un encuentro con los fariseos y los saduceos. Jesús estaba, cuando le dice esto, que se cuiden, guardaos de los fariseos y los saduceos, está diciéndole, miren, lo que acaba de pasar, tengan cuidado, ojo con estos personajes, ¿verdad? Recuerden que había una mala intención, querían tentarlo. Entonces acá Jesús les dice, guárdense, cuídense, ¿verdad? Dice entonces, guardaos de la levadura. Aquí también hay una palabra que yo subrayaría, la palabra levadura. ¿Por qué dice levadura? También es un significado en la Biblia, ya se lo explico, ¿verdad? Guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, ¿quiénes? ¿Quién eran ellos? ¿Los fariseos y los saduceos? No, los discípulos, ¿verdad? Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Nada que ver, ¿verdad? Nada que ver. Estaban completamente... porque ¿cómo ellos hilan esto? La levadura, ¿verdad? De los saduceos y levadura, no trajimos pan. ¿Lo dirá por eso? ¿Verdad? Así estaban ellos concluyendo. Y entendiendo Jesús, ¿verdad? Recuerden que esto lo dijeron para sí, ¿verdad? Y el Señor tiene la capacidad de leer el corazón, ¿verdad? La mente. Y entendiendo Jesús, les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, aquí muestra un atributo del Señor, ¿verdad? La omnisciencia, Él todo sabe, todo lo conoce. ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe? ¿Por qué le dices hombre de poca fe? Aquí está, ¿verdad? Que no tenéis pan. Ahora, la pregunta es, literalmente, ¿tenían pan o no? No había pan, ¿verdad? ¿Se referirá que los apóstoles estaban hablando del pan como un pan espiritual? ¿O estarán hablando del pan de harina con agua que comen? Se está hablando de pan de comer, ¿verdad? Y el Señor le dice, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Y les empieza a recordar. No, ustedes no entienden aún, ¿verdad? Ni os acordáis de los 5 panes entre los 5.000 hombres. ¿Por qué le dice esto? Porque ellos habían sido testigos de un milagro. ¿Se recuerda cuando el Señor alimenta a la multitud? A eso se refiere. Dice, ¿no entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre los 5.000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogiste? O sea, ellos mismos habían visto el milagro, ¿verdad?
y ahora estaban preocupados porque no habían comprado pan, se habían quedado sin pan, ¿verdad? Ok, versículo 10. Ni los 7 panes entre 4.000, ni de los 7 panes entre 4.000, ¿y cuántas canastas recogisteis? Versículo 11 dice, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? ¿Por qué? Porque ya aquí mismo los discípulos habían dejado de considerar el contexto de la situación que acababan de vivir, ¿verdad? Ellos se fueron de ese momento y pusieron su mirada en el pan, ¿verdad? En el alimento. Pero el Señor, ¿de qué le estaba hablando? De algo mucho más profundo, ¿verdad? Versículo 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura. Perdón, dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Ok? Ahí está. Vamos a dejarlo ahí. Ahora, los peores enemigos del Señor, usted lo tiene que saber, los peores enemigos del Señor, ¿dónde están? ¿Afuera? ¿En el mundo? ¿O dónde? Aquí en la iglesia. En las iglesias. Ahí están en la religión, ¿verdad? Ahí están los peores enemigos del Señor, ¿verdad? Acá la palabra levadura, ¿verdad? En la Biblia, el contexto lo podemos entender porque cuando se utiliza esta palabra levadura, siempre se está hablando y se relaciona con el pecado, ¿verdad? Dice por ahí un texto que un poco de levadura leuda toda la masa, ¿verdad? Un poquito de pecado contamina todo, ¿verdad? Entonces, esto lo dijo Pablo, si no me equivoco. Entonces, lo importante, por ejemplo, en algunos contextos, no es lavarse 1000 veces las manos, ¿verdad? Sino la condición del corazón. Y los religiosos atribuían al lavamiento de manos, ¿verdad? A la vestimenta, a lo externo, algo absolutamente santo, ¿verdad? Y eso es algo errado. Entonces, ahí también tenemos que comprender este contexto. Ahora, sin embargo, independiente a que Dios mire el corazón, nosotros también debemos ser prudentes, ¿verdad? En la forma en que nos vamos a vestir, ¿verdad? Yo no le quiero decir acá que porque los fariseos se preocupaban de lo externo, nosotros no nos vamos a preocupar de lo externo, ¿verdad? Por ejemplo, usted se peina, ¿verdad? Nos peinamos, ¿no? O usted el día domingo viene a la iglesia así todo desgreñado. Nos peinamos, ¿verdad? Nos arreglamos, ¿verdad? Tratamos de estar ahí como bien. El otro día conversamos con unos hermanos y hablábamos de esto, ¿verdad? Nosotros en la iglesia no le imponemos a la gente una forma de vestir, ¿verdad? Hay hermanos que a lo mejor les gusta venir con corbata y con camisa. ¿Lo puede hacer? Me preguntan, ¿puedo venir? Ni un problema, hágalo. Si usted se sienta cómodo así, venga así, ¿verdad? Pastor, ¿puedo venir a lo mejor con un jeans y una polera? Porque no quiero usar chaqueta ni corbata. Amén, hermano, venga de esa forma. Pero ahora, si usted quiere venir como cuando va a lo mejor a la feria, ¿verdad? Con las chanclas, ¿verdad? Todo desgreñado, ¿verdad? Eso, usted podría venir, ¿verdad? Y Dios podría hablar su corazón y tal vez Dios también va a recibir su adoración. Pero tenemos que también ser respetuosos en la manera que nos presentamos delante del Señor. ¿Verdad que sí? Por ejemplo, ¿cómo se viste una mujer de la calle, ¿verdad? Una prostituta, ¿cómo se viste? Como una prostituta, ¿verdad? Se viste de esa forma. ¿Cómo se viste un payaso? Como un payaso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se viste un cristiano? ¿Cómo se viste una cristiana? Como un hijo de Dios. O sea, donde usted vaya, la gente no tiene que tener duda de decirle, oiga, ¿y usted, usted es payaso o es cristiano? Por ejemplo, ¿verdad? Tómelo de la manera que usted quiera, ¿verdad? Pero tenemos que ser decorosos. ¿Ah? Ojo, ¿por qué hago esta aclaración? Porque a veces criticamos mucho al religioso que se preocupa de lo externo, pero hay que también tener ahí hay que rescatar algunas cositas, ¿ok? Entonces usted vístase primero en el corazón como un cristiano y luego en lo externo, ¿verdad? Ok, entonces una vez que el Señor le expone todo esto a sus discípulos, ¿verdad? Le hace esta advertencia, le dice, cuídense de la levadura, ¿verdad? Cuídense de los fariseos, de los saduceos. Entonces sigue exponiéndole
a sus discípulos esta situación y los pone algo así como a un examen. Vamos a seguir leyendo. Versículo 13, lo voy a poner ahí más grande para que ustedes lo vean. Versículo 10, acá el Señor sigue advirtiendo a sus discípulos. Dice acá, capítulo 16, versículo 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea, en Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Se refería a él, ¿verdad? Y ellos respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. En el versículo 15 le dice, y les dijo, y ustedes, vosotros, discípulos, ¿quién decís que soy yo? ¿Ok? Acá, en cierta forma, lo que está haciendo el Señor es decir, mira, a mí no me interesa lo que la gente y el mundo diga. El mundo va a decir muchas cosas de Dios, ¿verdad? ¿Qué dice hoy día el mundo de Jesús? Puras tonteras, ¿verdad? El flaco de la cruz, ¿verdad? El loquito buena onda, el de arriba, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero al Señor no le interesa eso. Al Señor le interesa lo que los hijos de Dios creemos y pensamos de Él. ¿Sabían ustedes que todavía hay personas que no están muy convencidos si Jesús es Dios? Imagínense. Hay personas que todavía como que lo dudan, ¿verdad? Bueno, entonces acá empieza a hace esta pregunta, ¿verdad? ¿Quién decís que soy yo? ¿A quién le está haciendo la pregunta? Por favor, díganme ustedes. ¿A quién le está preguntando? Los apóstoles. A los discípulos, a los apóstoles, muy bien. Cuando el Señor hace la pregunta, yo por ejemplo, ahora recién acabo de hacer una pregunta a ustedes, ¿verdad? Le digo, hermanos, ¿quién creen ustedes? ¿Quién creen ustedes a quién le está preguntando el Señor en este contexto? Y cualquiera de ustedes me pudo responder, ¿verdad? Yo no le dije, hermano Francisco, hermana Carolita, dígame usted quién es. La pregunta fue para todos, ¿verdad? Y cualquiera de ustedes pudo haber contestado, ¿ok? Entonces, cualquiera de los discípulos podría responder la pregunta que el Señor está diciendo. En el versículo 15 dice, y vosotros, le dice a sus discípulos, a cualquiera, ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? ¿Ok? Perfecto, vamos a seguir leyendo. Versículo 16. Dice, y respondiendo Simón Pedro, ¿verdad? ¿Quién es el que responde? Pedro. Pero recuerde que podía haber respondido cualquiera de los que estaban ahí. Respondiendo Simón Pedro, le dice al Señor, tú eres el Cristo. ¿Qué significa el Cristo? Tú eres el ungido, ¿verdad? Tú eres el Mesías, ¿verdad? ¿Por qué le dice esto? Porque le estaba preguntando quién piensan ustedes que soy yo. Entonces Pedro se para. Probablemente, ¿por qué Pedro responde? ¿Por qué creen ustedes que Pedro responde? Porque Pedro era un poquito, le complicaba el silencio, ¿verdad? Era, como decimos acá en Chile, un poquito atarantado, ¿verdad? Iba a querer responder rápidamente, ¿verdad? Para no hacer sentir mal a su maestro. A lo mejor todos se quedaron callados unos segundos y Pedro dijo, esto no puede ser, voy a responder, ¿verdad? Entonces Pedro se para y le dice, ¿verdad? Respondiendo Simón Pedro dijo, le dice a Jesús, tú Jesús eres el Cristo, ¿verdad? A veces usted lee esto y dice, pero ¿por qué? ¿Por qué le dice el Cristo? Recuerde que la palabra Cristo no es un nombre. Nosotros decimos Jesucristo, ¿verdad? Pero esto es una mezcla, una combinación del nombre Yeshua, Jesús, ¿verdad? Y Mesías o ungido, ¿verdad? Tú eres el ungido, tú eres el Cristo, eso está hablando acá. El Hijo del Dios viviente. Entonces, versículo 17, entonces le respondió Jesús y le dice, Macarios, significa esto bienaventurado, dichoso, feliz eres, le dice a Simón, ¿verdad? Hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, aquí hay un hebraísmo, ¿verdad? O sea, no te lo reveló alguien humano, sino que esto es algo que viene del corazón. Y aquí dice, sino mi Padre que está en los cielos. Ok, la pregunta se le hace a todos,
es Pedro el que por alguna razón que estamos suponiendo respondió, ¿verdad? Le dice que él es el Cristo, el Señor le dice, qué bueno, ¿verdad? Dichoso, feliz. ¿Por qué le dice esto al Señor? Porque no todas las personas pueden decir que Jesús es Dios, ¿verdad? Entonces, si usted, por ejemplo, hermano y hermana, tiene hoy día en su corazón la libertad de poder decir que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Señor le diría a usted también hoy día, dichoso, feliz usted que puede creer esto, porque hay gente que no lo puede creer. ¿Ha conocido usted gente que no cree en Dios? Y que le dice probablemente, ¿sabes qué? Admiro tu fe. Me gustaría tener la fe que tú tienes, pero no puedo, no, es algo que no puedo, ¿verdad? Son tantas cosas que he visto, no sé, he escuchado tantas cosas, por ahí estoy confundido, no puedo creer, ¿verdad? Lamentable. Pero como Pedro lo reconoce como el Mesías y el Señor, él le dice, Jesús le dice, dichoso, feliz, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo dijo un hombre, sino que es algo que viene directamente del Espíritu, del corazón del Padre. Sigamos leyendo esto entonces. ¿Dónde quedé? Versículo 18. Ok, entonces dice, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos, versículo 17. Versículo 18 dice, y yo también, dice Jesús, yo también te digo, tú, le dice a Pedro, tú eres Pedro, ¿verdad? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, que era algo así como el infierno, no prevalecerán contra ella. ¿Sobre quién? Sobre la iglesia, ¿verdad? Contra la iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán, no estarán por sobre, se refiere, ¿ok? Y el versículo 19 dice, a ti, se refiere a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Recuerden que el contexto acá que está hablando que va a edificar una iglesia, ¿verdad? Entendemos lo que es la iglesia. Y en relación a este contexto le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares, ya hemos visto un poquito lo que significa atar y desatar, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo, que por ahora lo mantuvieran en secreto, ¿verdad? Después les dice, vayan por el mundo y prediquen mi evangelio, ¿verdad? Revelen que yo soy el Hijo de Dios. Acá entonces surge alguno de los principales errores y más comunes del catolicismo, en donde ellos dicen que Jesús fundamentó a la iglesia, ¿verdad? En Pedro, el apóstol, ¿verdad? Y lo transformó en algo así como decimos el primer papa. Pero ya estamos en problema porque la cronología no nos calza. Recuerde que el primer papa sale por ahí por el año 300 y algo, ¿verdad? Y estamos hablando acá a los inicios del primer siglo, ¿verdad? Entonces, no, hay un lapsus, hay algo, está raro eso, ¿verdad? Saltó mucho periodo. Ok. Entonces, acá lo importante es que podamos recurrir entonces a los idiomas originales como herramienta de interpretación, y cada uno de nosotros, por ejemplo, podría utilizar, hay un diccionario muy bueno que se llama Vines o Vine, no sé si lo han escuchado. Ese diccionario les permite a ustedes también poder ir más allá. Vamos a utilizar dos diccionarios, Strong, ¿verdad? Que es una concordancia exhaustiva, Strong, para poder ver cada palabra original, ¿verdad? Strong fue un personaje, ¿verdad? Un hermano en la fe, que tomó todas las palabras de la Biblia, una por una, artículo, sustantivo, verbo, todo, y eso le puso un numerito, que sería algo así como un folio, un código, ¿verdad? Entonces, cuando usted lee la Biblia, cada palabra en el diccionario Strong tiene un número, y ese número corresponde a la palabra original que ahí se utilizó. Recuerde que en los idiomas originales, nosotros, por ejemplo, decimos la palabra amor, y es una sola, pero en los idiomas originales el amor puede ser distintas palabras. Son distintas palabras. Entonces, Strong lo que hace es mostrar la palabra original. Y luego tenemos el diccionario Vine o Vines, ¿verdad? Que nos sirve para nosotros ver cómo fue que esa misma palabra, ¿verdad? O ese mismo contexto se fue utilizando en otros contextos, ¿verdad? Y podemos ver también de una manera más ilustrativa la aplicación de cada una de esas palabras. Entonces, estos dos diccionarios
que ustedes los pueden, son caros, son muy caros, pero están gratis en la herramienta Eastword, ¿verdad? Que es como un software para su computador. Ahí los puede tener, ¿verdad? Para poder consultar. Yo lo utilizo bastante para las predicaciones. Son muy útiles, ¿verdad? A veces usted dice, ¿pero cómo logró entender esto? Bueno, a ver, créanme que uno simplemente recurre a estos recursos y ahí está toda la información, ¿ok? Muy bien, entonces, a ver si tengo acá, lo anoté, sí. Vamos a poner acá el versículo 16 y 18. Lo voy a poner aquí un poquito más grande para que lo podamos ver. ¿Se ve ahí, no? Ok, acá dice, yo también te digo que tú eres Pedro, ¿verdad? Acá la palabra Pedro en el original es Petros, ¿verdad? Y sobre esta roca, que es la palabra Petra, ¿verdad? Son palabras distintas, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán con ella. Entonces, Pedro en el griego, aquí ya lo tengo anotado, significa piedrecilla, significa piedra pequeña, ¿verdad? O también significa piedra sacada de una roca, ¿verdad? Eso significa el nombre Pedro, que aquí se utilizó la palabra Petros, ¿ok? Petros. Ahora, la palabra roca, cuando dice, y sobre esta roca, que es lo que está acá, ¿verdad? Sobre esta roca, la palabra roca, ¿a dónde está acá? La palabra roca significa roca sólida o significa una piedra más grande, ¿verdad? Entonces ahí está el significado. Pedro, piedra pequeña; roca, piedra sólida, piedra grande, ¿verdad? Ahí están los dos significados. Ahora, ¿cuál o cómo se compone la iglesia de Cristo? Díganme ustedes, hermanos. ¿Cómo se compone la iglesia de Cristo? ¿Quiénes componen la iglesia de Cristo? ¿Cualquier persona? ¿Cualquier persona que venga a la iglesia? ¿Cuerpo de ¿Está Cristo? escrito en un libro de la iglesia de membresía? No, ¿verdad? Iglesia de Cristo, la Santa Iglesia del Señor, son todos los que se han arrepentido, han confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, que han sido iluminados por la palabra de Dios, ¿verdad? Y esto le ha permitido tener la fe verdadera, y todo esto los lleva al arrepentimiento de sus pecados, y por supuesto comenzamos a dar a partir de ese momento frutos dignos de arrepentimiento. Eso es como una forma bien resumida de poder explicar cómo se conforma la iglesia del Señor, ¿ok? No todos son de la iglesia del Señor, ¿verdad? Una persona puede decir que respeta y le gustan mucho los textos del Señor, la Biblia, las historias del Señor, pero no necesariamente es un hijo de Dios ni pertenece a la iglesia del Señor. Ok. Entonces, la iglesia instaurada por el Señor no tiene nada que ver con los organismos religiosos, ¿verdad? Que pueden existir hoy día alrededor del mundo. De hecho, fíjense ustedes en esto, que esto va a sonar feo. Va a sonar raro. Voy a ponerlo ahí en la camarita. Es probable, no estoy asegurándolo, ¿verdad? Porque no puedo, pero es probable que en el día del Señor, cuando venga el Señor en el arrebatamiento, van a existir, miren lo que le voy a decir, testigos de Jehová que se van a ir en el arrebatamiento. ¿Sabía usted eso, no? Probablemente. Se va a ir probablemente algún católico también. Y usted dice, ¿pero cómo? Oh, mis vestiduras me las rasgo, ¿verdad? Pero fíjense que sí. Porque Dios lo que mira es el corazón. Y a lo mejor esa persona que está participando, ya sea de una secta de los testigos de Jehová o en el mismo catolicismo, ¿verdad? Esa persona de alguna u otra manera ha sido iluminada por la palabra de Dios, pero producto a lo mejor de su ignorancia, producto del lugar donde esa persona está confundida, ¿verdad? Distinto es que cuando esa persona ya es iluminada por la palabra verdadera, ¿verdad? Se le muestra lo que la Biblia dice, esa persona dice, no, yo quiero seguir adorando las imágenes o quiero seguir en esta secta, ¿verdad? Eso es muy distinto, ¿verdad? Pero hay gente, probablemente como muchos de ustedes, que estuvieron buscando a Dios de corazón, ¿o no? ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, fueron católicos y participaban activamente? Estoy hablando del católico común, ¿verdad? Estoy hablando de algún católico que realmente buscaba al Señor. Oiga, yo he visto gente en las iglesias católicas que no le dan ni la espalda, por ejemplo, a la imagen que está ahí adelante, ¿verdad? Porque ellos les han enseñado eso,
y tienen, pero pánico de darle la espalda. Incluso se vienen así como caminando de espalda. No sé si usted lo ha visto. Yo he tenido la oportunidad y yo he dicho, oye, pero qué absurdo esto, ¿verdad? A una imagen. Pero a lo mejor esa persona en el fondo de su corazón, no estoy diciendo que sea para todos, pero es probable que esa persona en el fondo de su corazón piense o crea que efectivamente eso está ahí, ¿verdad? Pero esa persona ya está en una búsqueda. Ahora, la pregunta para ustedes, hermanos queridos, cuando ustedes reconocieron a Cristo como su Señor y Salvador, ese día inmediatamente comprendieron todas las doctrinas bíblicas. ¿Cuántos de ustedes se equivocaron en su caminar en el Señor? Y andaban ahí atando, echándole la sangre de Cristo a su casa, a su auto, a todas cosas, y en la atadera del demonio y cosas por el estilo, ¿verdad? Eran cosas que nosotros no, a lo mejor no lo hacíamos con una mala intención, porque era ignorancia, ¿verdad? Pero lo que Dios mira es el corazón, ¿verdad? Entonces, por eso la Biblia dice que conoceremos la verdad y la verdad os hará libre. Por eso fue suficiente la fe del ladrón en la cruz, de solamente creer, ¿verdad? Pero la religiosidad trata de poner más carga sobre las personas. Por eso yo les digo que vamos a encontrarnos con sorpresa, hermano. Pero con esto no quiero, por favor, asegurar de que sea así. Hay mayor posibilidad de no conocer al Señor en medio de ese contexto, ¿verdad? De religiones o sectas, pero hay mucha gente que anda en una búsqueda profunda en su corazón, solamente que están en el lugar equivocado. Por ejemplo, en mi caso, mi mamá, yo les dije que fue de todas las religiones, ¿verdad? Mormona, testigo de Jehová, Hare Krishna, ¿verdad? Budista, no sé, no. Pero pasó por muchas religiones, ¿verdad? Y ella lo que tenía en su corazón era conocer al Dios de la Biblia, hasta que alguien le habló verdaderamente al Señor. Y hay una diferencia, ¿o no? Hay una diferencia. Usted que ha pasado por distintas religiones buscando al Señor, cuando ya se encuentra con el Señor de la Biblia, usted dice, ah, este sí es el Señor de la Biblia, ¿o no? Por eso usted ha permanecido, ¿verdad? Es muy raro, es muy extraño que un cristiano se devuelva, por ejemplo, hablando ya de un cristiano evangélico, se devuelva al catolicismo o se devuelva a cualquier otra religión a la cual haya pertenecido. Es muy raro. Por ahí hay algunos, pero son palos blancos también que de la misma religión los ponen, ¿verdad? Pero es muy extraño que una persona se devuelva a eso, ¿verdad? Porque una vez que tus vendas, tus ojos se sacan esas vendas, ya ves a Jesús, ¿verdad? Y ya no puedes volver a esas cosas, ¿verdad? Ok, entonces, estamos hablando que la iglesia del Señor está conformada por todo aquel que invoque su santo nombre en cualquier lugar. Imagínense que el famoso personaje Martín Lutero, que da un tremendo aporte, se convierte al Señor o hace su voto con el Señor en el contexto de una lluvia, ¿cómo se llama esta cosa de los rayos? Una tormenta eléctrica, ¿verdad? Y su promesa es hacerse sacerdote, imagínense. Pero aún así Dios considera eso, y dentro del sacerdocio es donde él conoce la palabra de Dios. A él le llega profundamente la palabra de Dios, ¿verdad? Que hablaba acerca de la salvación, ¿verdad? Que hablaba acerca del sacrificio de la cruz, y eso a él lo marca, ¿verdad? El justo por la fe vivirá, un texto que a Martín Lutero lo cala en el corazón. Ahora, Martín Lutero, cuando hace la reforma y hace toda lo que usted ya conoce como parte de la historia y se separa la iglesia católica, ¿usted cree que Martín Lutero no siguió cometiendo errores? Seguían bautizando infantes, seguían haciendo un sinfín de ceremonias que eran completamente antibíblicas, ¿verdad? Pero fue parte también del proceso de ir desprendiéndose de todas las tradiciones, ¿verdad? Y hasta el día de hoy se siguen también equivocando en muchas cosas, pero lo que Dios va a mirar siempre es el corazón. Recuerde, la salvación es por fe, no por obras, ¿verdad? Ok, y el corazón es engañoso, así que probabilidad de equivocarnos, muchas, hermanos. Si no, nadie pecaría. Ok, entonces, sigamos. A ver, déjenme ver acá donde estoy yo. Voy a ponerle el texto más grandecito. Versículo 19. Vamos a leer aquí el versículo 19. Dice, y a ti te daré las llaves del reino. Cuando Jesús le está diciendo acá, el contexto de este pasaje es la edificación, el inicio, el fundamento de la iglesia, ¿verdad? Luego Jesús le responde a Pedro diciendo que a él le daría las llaves de los cielos. ¿Por qué le dice a él? ¿Por qué le dice a él? Porque fue el que respondió.
pero pudo haber respondido cualquiera, ¿ok? Así como ustedes responden. Las llaves, entonces, acá en este pasaje y en la Biblia en general, significa autoridad. Ahora, el reino de los cielos no es algo tangible, ¿sí? ¿Usted puede tocar ahora el reino de los cielos? No, pero ¿usted pertenece al reino de los cielos? Sí, ¿verdad? Pero es algo espiritual, ¿verdad? En otra dimensión. Entonces, lo de las llaves también es algo simbólico, ¿no? ¿Usted cree que el Señor le pasó un manojo de llave? La llave del cielo. Es absurdo pensar que el Señor le pasó una llave física para abrir el cielo, ¿verdad? Si estamos hablando de que esto es algo completamente espiritual. Entonces dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Según el contexto, ¿qué significa acá tener las llaves del reino de los cielos y tener, ¿qué significa? Es tener autoridad para abrir, ¿verdad? Pero ¿para abrir qué? Les está hablando a los discípulos, a los apóstoles, les está hablando de que deben ellos ahora sobre la iglesia, porque recuerden que está hablando que la iglesia sería edificada en una roca, les está diciendo que ustedes van a tener autoridad sobre la iglesia, ¿o no? Claro que sí. Esta autoridad no se la dio solamente a Pedro, sino que a todos los discípulos que estaban en ese momento, ¿verdad? Y usted debe entender que Dios pone una autoridad espiritual sobre las personas que son llamadas a dirigir hoy día la iglesia. En este caso los pastores, ¿verdad? Así como puso autoridad sobre los apóstoles, también existe una autoridad sobre los pastores. Ahora, ¿qué sucede? Que muchos se equivocan acá, muchos pastores se les sube el humo, ¿verdad? Probablemente si está escuchando después en esta grabación un pastor, esta predicación va a estar así como, soy el pastor, ¿verdad? Arrodíllense. Una vez la Moncita dijo, cuando era chiquitita, entramos en una parte, dijo, él es mi papá, él es el pastor, obedézcale, ¿verdad? Porque ella lo veía así cuando era chiquitita, ¿verdad? Y bueno, yo me puse rojo, ¿verdad? Entonces le dije, Mosita, ya no tienes que nunca más decir esas cosas, ¿verdad? Por favor. Entonces, el Señor ha puesto autoridad sobre los pastores. Nosotros somos los llamados a poner orden. Por ejemplo, cuando una iglesia está desordenada, ¿ha visto una iglesia desordenada, no? ¿Ha visto una iglesia desordenada? ¿Sí o no? Muchas, ¿verdad? No estoy hablando de que las sillas estén para allá, para acá. Estoy hablando del desorden que se produce en la iglesia, tanto en las manifestaciones como también en el orden de las cosas, conflictos, problemas entre los hermanos y cuánta cosa, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que usted dice en ese momento, cuando ve todo este desorden, ¿verdad? ¿En qué persona usted piensa que debiese poner el orden en ese lugar? Por favor, dígame. ¿Será el hermanito de la... El pastor, muy bien, hermana Rocío, perdón. Es el pastor el que tiene que poner orden, ¿verdad? Los pastores tenemos que poner orden dentro de la iglesia y no abusar de ello, tampoco, ¿verdad? Tampoco es que andemos ahí pegándole a todos los hermanos, pero los pastores somos los encargados de poner orden. ¿Se recuerda lo que leíamos en Hechos capítulo 12 el día domingo? ¿Cómo era que los apóstoles estaban demasiado preocupados y concentrados en que la iglesia del Señor fuera santa y que no se metieran los infiltrados, los falsos, ¿verdad? Y se aseguraban de que todo aquel que quería servir al Señor lo hiciera con un corazón sincero. Y tenían en su mente que tenían que rendirle cuentas al Señor. El Señor los había dejado, ¿verdad? Había ascendido al cielo y los deja con una tremenda responsabilidad. Por lo tanto, cada pastor hasta el día de hoy es el encargado de poner orden, ¿verdad? En la iglesia. Hoy día yo hablaba con mi esposa, veníamos para acá, yo venía manejando y conversábamos cómo hoy día la figura del pastor ha sido ridiculizada y caricaturizada, ¿verdad? Pero con mucha razón, ¿verdad? Usted ve por internet cómo algunos se mofan de la figura pastoral, con pastores que son poco sabios, que son esclavos de muchas cosas, ¿verdad? Que solamente se preocupan de su propio bienestar, ¿verdad? Sus consejos son completamente fuera de un concepto de sabiduría, ¿verdad? Y usted dice, pero ¿cómo existe esto? Tendrán que dar cuenta delante del Señor. Pero los pastores somos justamente los llamados
a poner orden en la iglesia del Señor, ¿verdad? Tiene que ser así. Tiene que ser así. De hecho, cuando hay un problema, cuando tú tienes un problema con alguna persona, con tu prójimo, tu hermano, lo primero que tú haces es ir con esa persona y ¿qué es lo que tienes que hacer? Solucionarlo tú solito con esa persona. Punto número 1. Luego, si esa persona no quiere, toma 1 o 2 testigos, ¿verdad? Y lo conversas, ¿verdad? Y ya si definitivamente no sucede nada con eso, ahí el pastor es el que tiene que poner orden, ¿verdad? Y si la persona no quiere recapacitar, ¿qué es lo que tiene que hacer el pastor? Díganme ustedes. ¿Vamos a orar por el hermano? ¿Qué tendría que hacer el pastor? A ver, dígamelo, por favor. Si la persona no quiere ir al orden de Dios, Expulsarlo, ¿sabe? Que se vaya. está afuera, ¿verdad? La expulsión. Y suena fuerte, ¿eh? Los pastores no queremos hacer esto, pero es necesario, ¿verdad? Pero ¿con qué finalidad? Con la disciplina, ¿verdad? Recuerde que la finalidad de la disciplina es restaurar, no destruir, ¿verdad? No destruir. Por eso se da también el ejemplo de la disciplina en la Biblia es la vara y el cayado, ¿verdad? Y tanto la vara como el cayado son inofensivos para la oveja, ¿verdad? ¿Ha visto usted la vara y el cayado con filo, con clavos, con cosas que dañen al animalito en el contexto del pastor? No, ¿verdad? Eh, el que tiene la vueltita así como un bastón es para jalarlo, ¿verdad? Pero eso no lo daña, ¿verdad? Pero lo pone en disciplina, ¿verdad? ¿Se entiende esto, no? Entonces, el pastor tiene la obligación de poner orden dentro de la iglesia, ¿ok? Lo tiene que hacer sí o sí. Cuando no se hace, esa iglesia va directamente a la perdición, ¿ok? Entonces, cuando el Señor le está dando las llaves del reino a los discípulos y de atar y de desatar, lo que sucede en la tierra se desata también en el cielo, está hablando de la disciplina, está hablando de la autoridad que Dios le delega sobre las personas. Fíjese que, fíjese que el Señor respalda, y lo vamos a ver no hoy día, pero en las próximas clases vamos a ver cómo en la iglesia naciente, la iglesia primitiva, cómo se aplicaba la disciplina y cómo era que el Señor respaldaba esas decisiones. Tan así que hay un momento en donde está Ananías y Zafira, ¿se recuerda ese pasaje? Cuando ellos tratan de engañar al Señor, a los apóstoles, al Espíritu Santo, y el apóstol los pone a disciplina, ¿verdad? Y por supuesto inspirado y guiado ahí por Dios, y sucede lo que el apóstol dice. ¿Qué fue lo que dijo? Que murieran. ¿Y murieron o no murieron? ¿O cayeron desmayados? Murieron. De hecho, cuando llega la esposa, ¿verdad? Acababan de enterrar al marido, imagínate. Entonces, ahora, no se preocupe, que no vamos a decir que te mueras, ¿verdad? Pero lo importante que entendamos acá, hermanos, es que la iglesia debe tener orden, ¿verdad? Los pastores tenemos que poner, eh, tenemos que poner autoridad sobre esto porque vamos a dar cuenta, ¿verdad? Usted como hermano de la iglesia tiene que también estar dispuesto al orden de Dios en su vida, en la vida como congregantes, ¿verdad? Para que podamos marchar bien, ¿verdad? En general, en esta iglesia, todos los problemas que se puedan suscitar en cualquier instancia, los vamos a abordar. Nunca vamos a dejar eso así como que vamos a orar. No, vamos a orar, pero también lo vamos a conversar porque queremos que crezcamos de una manera sana, ¿verdad? Y esa es la forma en que hoy día podemos decir, al menos hasta lo que yo sé y he visto, que no hay conflictos entre ustedes, que el hermano tanto odia a la hermana tanto, ¿verdad? Que se murmuran, que se chismean. Eso nos ha permitido tener una buena relación como iglesia, ¿verdad? Entonces tenemos que nosotros fortalecer aquello, ¿ok? Próxima semana seguimos hablando de esto, del atar y desatar. Esto es bien profundo. Vamos a ver varios casos de cómo se aplica esta palabra y cómo también podemos aprender de la disciplina, ¿ok? Ahora, quédense tranquilos que nosotros, esto yo ya me lo sé hace mucho tiempo y no crean ustedes que lo estoy diciendo ahora para poder poner así como un abuso sobre ustedes como congregación. Por el contrario, que Dios nos ayude, ¿verdad?, a poder hacer esto, pero ustedes lo pueden aplicar también en los grupos que ustedes les va a tocar dirigir, probablemente en sus ministerios y también en sus propias familias. Amén.
Ya, mis hermanos, nos pasamos, ¿verdad? 22:20 acá en Chile, allá en Colombia un poquito más temprano. Terminamos, ¿les parece? Vamos a hacer una oración para poder terminar este culto. Le voy a pedir a la Monse si nos guía en una oración para terminar, por favor, en este día. Dios te bendiga, Montserrat. Señor, te damos gracias por estar un día aquí, Señor, un día más, Señor, por tu misericordia, Señor. Gracias por poder aprender de tu palabra, Señor, de poder profundizar en ella. Perdónanos porque a veces no nos tomamos el tiempo de profundizar en ella y por eso siempre caemos en malinterpretaciones de tu palabra, Señor. Te pedimos por los hermanos que están en sus casas, Señor. Cuídalos, Señor, y que cada día todos podamos cumplir más tu voluntad, Señor. Cada día más y ser mejores hijos para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Montserrat. Dios te bendiga. Mis amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Y les envío un abrazo virtual, pero en el Espíritu del Señor, ¿verdad? Reciban ahí un cordial saludo para todos ustedes. Hermano Héctor, un segundito. El hermano Héctor nos quería decir algo. Así que, hermano Héctor, le doy ahí el pase.